Es lógico que cuando una administración ingresa, una nueva administración, pues se presentan o se postulan una serie de nombres, sobre todo de los allegados a la autoridad elegida, que tiene capacidad de contratación o nominación, para que ella decida pues quién asume una responsabilidad dentro de una u otra institución o entidad en la que tenga su mando. Eso es la costumbre, y además no solo costumbre, me parece que es correcto, ¿no es cierto? Claro, porque usted llega con su equipo de confianza a establecer un equipo de trabajo. Para eso fue electo. Así es, y sobre todo que valore la autoridad elegida capacidades, perfiles. ¿no es cierto? Perfiles, más que relaciones, sí, de consanguinidad o de afinidad. Pero lamentablemente, al parecer, eso es lo que ha primado en esta relación de una de las concejalas con la señora alcaldesa, pues, ¿no es cierto? Ya que la misma alcaldesa hace público cómo es que la concejala Tania Chamorro le habría solicitado 3 cargos, dice 3 puestos dentro de la empresa de agua potable. La inquietud que yo sugería cuando hacía el análisis sobre que no es lo mismo moral que ética, sacaba a relucir. ¿Por qué? Porque si es que este divorcio no se llegaba a consumar, definitivamente la alcaldesa, supongo, no habría hecho público todo este hecho de pedidos, ¿no es cierto? No habría hecho prácticamente se habría callado. Pero la moral le dice no robar, no mentir, ¿no es cierto? No ser ocioso. Hay normas y reglas que se establecen dentro de la sociedad, normas de conducta, y que el hombre o el individuo es el que decide a conciencia qué posición asumir. Ahí hablamos de lo moral. Lo primero es lo moral, las normas, las reglas, ¿no es cierto?, que existen dentro de la sociedad. Las propias leyes son morales, ¿no es cierto? Pero ya la decisión de la persona es lo ético. Lo hace o no lo hace, ¿no es cierto? Sabiendo de que puede incluso infringir esas normas morales, lo hace o no lo hace. Y aquí, de lo que yo veo, como decía, si no se peleaban las comadres, pues nadie habría sabido de que la concejala Tania Chamorro habría solicitado esos puestos. Y si no se peleaban las comadres, tampoco se habría sabido de que otras autoridades o personeros del municipio habrían solicitado favores políticos. Claro, porque ahí también nombra la concejal Chamorro al concejal Leonardo Yepes, a la concejala Betty Romero, al señor concejal Oscar Caicedo. Entonces, en su afán de denunciar, entiendo, y está en ese de acuerdo a su investidura, en capacidad de fiscalizar. Eso también es fiscalización, Fausto. Está bien que se fiscalice, pero no como vendetta política. Esa es otra cosa. ¿No es cierto? Lo lógico habría sido de que desde un inicio, desde un principio en el que se empiezan a negociar puestos a cambio de, entonces se denuncie. Pero no, aquí se hace porque ya saltó al aire la confrontación entre la concejala y la señora alcaldesa. Ese es un error gravísimo que está conllevando pues a desnaturalizar lo que implica la institucionalidad de la administración de la ciudad, y que también embarra a algunos concejales. Y hay un fenómeno adicional, pues, ¿no es cierto? Yo supongo, y he consultado a uno de los abogados, supongo que hay alguna figura jurídica que establece ya la necesidad de una investigación desde la Fiscalía. Incluso la Fiscalía debería de oficio hacer esta investigación, según el abogado que he consultado, porque se habla de tráfico de influencias. Y además hay una aceptación de la primera autoridad de la ciudad respecto a que sí, una concejala le pidió y ella cumplió. Entonces, y además las 3 personas siguen trabajando hoy, ¿no? Uno de ellos salió del municipio, es decir, hubieron algunos cambios, pero que siguen esas 3 personas que ingresaron, de las muchas que ingresaron. Claro, entonces un poco lo que se dice en jurisprudencia, yo no soy abogado, pero el principio es universal: a confesión de parte, relevo de prueba.
definitivamente, y entonces implica de que la señora alcaldesa confiesa y la concejala también forma parte de este triángulo amoroso que hay entre la concejala, la alcaldesa y los demás concejales, al que adicionalmente habría complicidad si es que se investiga y se logra determinar de la autoridad máxima, que es el gerente de MAPA en ese entonces, que realizó la denominación o la contratación de este personal. Bien, vamos dándole forma a este tema muy complejo para Ibarra, que he tenido que comprenderlo y verlo en vivo y en directo. Compartimos con este diálogo con Sofía. Así es, gracias David. Fausto, siempre es importante tus precisiones, sobre todo en un tema en el cual los ibarreños pues realmente nos sentimos totalmente insatisfechos, porque imagínate tú y a todos nuestros amigos oyentes, existiendo problemas tan trascendentales en esta ciudad, iniciando por el tema de seguridad, prevención de riesgos, agua servicios cobertura de servicios básicos, entre otros, se ponen precisamente a tratar unos temas, a ventilar, diríamos hasta domésticos. Así es. Que a la ciudadanía no tienen por qué, no tiene la ciudadanía por qué enterarse de estas cosas. Entiendo que son temas internos, pero más bien cómo nos afecta, o sea, cómo afecta al total porque esto ya desarrollo. No es un tema personal y se convierte en un tema de ciudad, Fausto. ¿Sí es esto así? Evidentemente pasó o dejó de ser un tema de personal cuando ya se ventiló públicamente y cuando hay algunos elementos jurídicos que podían implicar a lo que significa la gestión o la transparencia de la gestión pública en la administración municipal del Cantón Ibarra. Ahora, un tema que ustedes señalan que me parece importante establecer entonces, ¿cómo ve la ciudadanía estos dos aspectos, no es cierto? El uno, desde la administración ejecutiva que tiene la alcaldesa, cuando su principal función es ejecutar obras en la ciudad y satisfacer y resolver los problemas y demandas que tenemos en cada uno de nuestros lugares de vivienda, sobre todo, y principalmente que beneficien a la mayoría de la comunidad. Y lo segundo, también la labor legislativa y fiscalizadora que tiene el Consejo Municipal, dedicar 1 a 2 horas a tratar un tema de esta naturaleza. Mientras tanto, entonces, como ustedes señalaban, recientemente la ciudad tuvo acciones de movilización y continúa y persiste la exigencia de que se atienda el tema de seguridad, y que bien podría plantearse en ese tiempo de 2 horas discutir una ordenanza sobre el tema de seguridad, la reforma a la ordenanza que existe, incluso para orientar esos recursos que se recaudan a través de la tasa de seguridad a beneficiar a temas de insumos para la policía, motocicletas, garantizar la capacitación de la comunidad, ¿no es cierto?, contratar abogados para la defensa de víctimas de la delincuencia. Es decir, esos aspectos deberían preocuparse. O el otro tema, el de riesgos. Tuvimos recientemente, y nos solidarizamos con la gente de Esmeraldas y nuestro pueblo de Esmeraldas, un temblor que también lo sentimos aquí, si bien es cierto no fue tan fuerte, pero sin embargo supongamos que hubiese sido de mayor impacto, ¿no es cierto?, de mayor profundidad, y tendríamos nosotros ahora consecuencias. Yo me ponía a pensar en ese tema incluso en ese momento, porque no hemos y no tenemos constituidos brigadas de prevención de riesgos y seguridad frente a los riesgos en los barrios y comunidades, ¿no es cierto? Porque hay que tomar en cuenta, decía, cuál es la señalización que tengo yo en mi barrio, por ejemplo, donde yo habito, un lugar seguro, para hacer lo que se conoce como zonas seguras, ¿no es cierto? Es decir, no existe ese tipo de cosas, una ordenanza que pues se aplique en ese ámbito, y también la administración ejecutiva, que es la señora alcaldesa, para implementar esa ordenanza con los recursos necesarios. Hay otros temas que son importantes. Fausto, seguridad es un tema que realmente luego del empleo, no sé si cuál está primero, pero los dos son los temas que más complejo le tiene a la ciudadanía, y que el municipio podría actuar en esos. Sí, el tema del empleo, si bien es cierto, no es competencia directa no, del gobierno cantonal, pero sin embargo, la obra pública debe estar orientada efectivamente a ese tema. Hay una dirección de desarrollo social y económico, me parece, en el municipio. Me parece que hay. Que articula acciones de capacitación, de atención a sectores sociales, pero sin embargo, yo en algún momento incluso conversaba con el director, que es Andrés Mejía, y le decía de que no puede desarrollar procesos de capacitación estériles, cuando capacita a la gente y resulta que a la final no tiene recursos ni los insumos para poder producir en lo que se capacitó, que es necesario articularse incluso con las demás entidades del gobierno provincial, y le manifestaba, en el gobierno provincial hay una
una ordenanza sobre este tema del fomento a los emprendimientos, el Ministerio de la Producción, es decir, articularse con otras entidades para que los proyectos de desarrollo sobre la base de generación de empleo tengan un final feliz y la gente que se capacite no haya desperdiciado sus recursos y los recursos del pueblo en esa capacitación y ponga en práctica para su bien y satisfacer sus necesidades de ingresos económicos. Pero el tema empleo, el tema seguridad que todavía siguen circulando los videos cómo es que los delincuentes hacen de la suya en nuestra ciudad. Aparentemente se ha logrado frenar el tema del asesinato, pero sin embargo tomemos en cuenta de que continúa creciendo por el problema de pobreza. Eso va a crecer, eso no se va a sostener ni a finalizar. El tema sí de riesgos porque tenemos problemas en nuestra ciudad de esa naturaleza. El tema también incluso, la seguridad no puede verse solamente antidelincuencial. Estaba conversando el día de hoy justamente y me preguntaban en algún lado sobre el tema de la comercialización de cárnicos en el mercado y en los mercados. Cómo están al aire libre, cómo hay un alto grado de contaminación, cómo es que se produce la putrefacción inmediata porque no están en la cadena de frío, etcétera, etcétera. Es decir, cuáles son los mecanismos, y eso sí le compete a la municipalidad. Vayan a ver los pollos en la Obispo Mosquera, en el Eugenio Espejo, o las carnes que están colgados y están esperando que los transeúntes que tienen gripes, que tienen enfermedades, estornuden encima y después las venden a otros transeúntes. Es decir, la seguridad alimentaria es fundamental. La organización de los comercios, de los negocios. Ya hemos hablado mucho del mercado, es decir, la ciudad requiere y tiene necesidades que deben ser resueltas y no puede dedicarse y pagarse. No sé cuánto está ganando la alcaldesa, si 3.750 o 4.000 o algo más. Y los concejales, pagarse esos dineros para que se pongan a conversar y a discutir sobre quién tiene la razón y cuál es el resultado de esta pelea o disputa entre la una comadre con la otra comadre. Fausto, esto ha llegado a niveles impensables cuando incluso se ventilan situaciones muy, pero muy personales, en medio de un consejo municipal y en medio de una transmisión que lo estamos viendo todos los ciudadanos y nos tenemos que enterar de que hay ciertas relaciones, como repito, muy, muy personales que tienen que ver con la contratación de ciertas personas ahí. Mire, yo creo que es necesario también de parte de muchos sectores y de los políticos sobre todo, generar la formación política ciudadana. Ese ejemplo de preocuparse y de ventilar los problemas personales refleja entonces el grado de formación y de conciencia política que tenemos los ciudadanos. Es decir, eso sí nos llama la atención, ¿sí? Eso sí se convierte y se riega y se hace viral en todos los medios, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero ya situaciones concretas, aspectos que nos atañen a todos colectivamente y que nos preocupan, pues eso no lo tomamos en cuenta. Ese ejemplo de lo que están dando a las futuras generaciones, e incluso yo me atrevería a decir, ¿qué vamos a esperar de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que más adelante van a ser los que conduzcan las ciudades, las provincias y el país? Con ese ejemplo. Sí, yo no me atrevería a decir que debamos vincular en nuestros análisis esos temas, y he señalado y he sido enfático la necesidad de distanciar y discriminar en la opinión pública y política los problemas personales que puedan tener. Aquí debe haber un análisis concreto. ¿Pidió o no pidió la concejala Tania Chamorro cargos en EMAPA? ¿Se otorgó o no se otorgó? ¿Hubo o no hubo tráfico de influencias? Punto. El por qué haya sido, el cómo haya sido, el ni sé cuánto y lo de abajo, pues ya tendrán que resolverlo. Claro, y no deberíamos Fiscalía. Habernos enterado, porque incluso fíjese usted que durante esa accidentada, la última sesión de consejo, incluso sacaron un cartel ahí con una fotografía de la señora concejal. Mira hasta el punto que llegamos. Nos lleva a pensar entonces en un poco una especie de asamblea de gente que no tiene el más mínimo principio de respeto, ¿no? Claro. De respeto, y también... Porque están sesionando en la casa de la ciudad. Están sesionando en la casa de la ciudad
haciendo uso de recursos públicos. Incluso la Contraloría podría intervenir en ese uso de los recursos públicos para ventilar esas situaciones. Pero lamentablemente, como en algún momento dije yo, los ciudadanos transparentes, honestos, que queremos del desarrollo de la ciudad, y no digo que con esto porque vaya a pensarse que estoy de candidato, pero que queremos del desarrollo y la transformación de la ciudad, no tenemos a quién acudir. La Fiscalía debería hacer lo suyo por oficio, la Contraloría debería hacer lo suyo por oficio, pero ¿a quién acudimos?